Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. La discusión sobre los derechos de la comunidad homosexual han adquirido o han tomado en las últimas semanas una especial visibilidad por la marcha que sucedió el fin de semana pasada y también por los reclamos que ahí se escucharon a un tema que ya venía siendo criticado, como es una comisión creada en el Senado en la que se genera una polémica en torno a la definición que un senador del PAN dio sobre la familia, el senador de esta comisión. ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde están estos derechos? ¿Hay una evolución? ¿Hay una involución respecto de lo que ya se ha metido a decidir, a dictar la Suprema Corte de Justicia? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Acompáñenme a ver algunas posiciones y algunas declaraciones para contextualizar el debate y regresamos con dos protagonistas del mismo. La comunidad gay alcanzó este fin de semana visibilidad pública por su marcha por las calles de la Ciudad de México, así como por el debate en espacios legislativos ante diversas iniciativas relacionadas con sus derechos que en algunos casos aceptan y que en otros casos rechazan, como la Comisión de la Familia en el Senado. Entre las que dieron la bienvenida está la iniciativa que permitirá agilizar el trámite para que personas transexuales cambien sus papeles de acuerdo con su identidad sexológica como mero trámite administrativo, cuando antes les tomaba entre 6 meses y 2 años. El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, presentó la propuesta a la Asamblea Legislativa el viernes pasado, en claro respaldo a los derechos de esta comunidad y cuando en el Senado se polemiza sobre una comisión en la que no se reconocen este tipo de familias de un mismo sexo. La 36 edición de la Marcha del Orgullo Lésbico Gay, que congregó a miles de personas este fin de semana en el DF, reclamó a los senadores que aprobaron la creación de la Comisión de la Familia la idea de su presidente, el panista José María Ortiz, de que la única forma de unión familiar es la heterosexual. El Senado panista fue invitado a atestiguar una boda colectiva de 40 personas gay en la delegación perredista de Miguel Hidalgo, pero no acudió. ¿Hay intereses políticos en impulsar o retrasar los derechos de las personas homosexuales? ¿Son un público electoral objetivo? Número 1. La posición del senador panista José María Martínez de considerar familia solo a las personas formadas por un hombre y una mujer que tienen niños y de criminalizar a las mujeres que abortan no es la posición del Senado de la República, afirmaron los coordinadores parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa, y del PRD, Miguel Barbosa. Número 2. El Vaticano, en documento Instrumentum Laboris para su próximo sínodo de obispos, señala que la Iglesia Católica debe ser menos moralizante y aunque siga opuesta al matrimonio homosexual, debería recibir en la fe a los niños de las parejas gay con la misma dignidad. Asimismo, subraya la gran brecha entre las enseñanzas oficiales de la Iglesia sobre moral sexual y su aceptación y comprensión por parte de los fieles de todo el mundo. Número 3. La líder pro Diana y una de las activistas trans más reconocidas en la capital, Diana Sánchez Barrios, explicó sobre la iniciativa de Mancera que la reforma es necesaria porque vivimos indocumentadas en nuestro propio país. No tenemos acceso a la salud, al trabajo, derecho a la educación. Ahora todas podrán tener una identidad correspondiente con su imagen. En efecto, como acaba de ver, ahí está la discusión, el debate sobre los derechos de la comunidad gay ha estado en los primeros planos de la opinión pública en las últimas semanas. Ahí está el tema de la comisión en el Senado que define un solo tipo de familia, el rechazo, la marcha, los reclamos que dentro de la marcha se escucharon dentro del Senado, pero también una iniciativa que presentó el gobierno de la ciudad el viernes pasado, digamos que haciendo una especie de guiño a la comunidad que al día siguiente celebraría la 36 edición ya de este tipo de marchas. Y para discutir sobre este tema, ¿dónde están estos derechos? ¿Hay una evolución, hay una involución, hay rechazo, hay oposición? Es un tema que está teñido por asuntos electorales. ¿Dónde estamos? Me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros hoy Lolkin Castañeda, muchas gracias, activista de derechos humanos. Muchas gracias. Y especialmente defensora de los derechos de la comunidad gay. Así es, gracias por la invitación, José. Gracias a ti. Y me da mucho gusto que también esté con nosotros Marcia Itzel Checa. Ella es secretaria ejecutiva del mecanismo de seguimiento del programa de derechos humanos del gobierno de la ciudad. Encantada, buenas noches. Muchas gracias a ambas. Y si quieren vamos a entrarle de una vez al asunto.
Lolkin, me gustaría que trataras de poner un poco el tema dónde está. La primera pregunta es, a ver, la Suprema Corte de Justicia ya ha entrado a dictaminar y hay fallos importantes, no solamente a nivel federal, hay fallos de algunas leyes locales, como por ejemplo, hasta donde recuerdo, la de Oaxaca, que se ha echado para atrás algunos elementos, digamos, discriminatorios de derechos de parejas de un mismo sexo. Todo esto parecía, digamos, que iba tomando como cierto rumbo y de repente desde espacios legislativos, crítica en opinión pública, parece que hay oposición al asunto. ¿Dónde está? Si hay una evolución, caminan, van para atrás, ¿dónde están los derechos de la comunidad gay? Por supuesto, ¿Dónde los situarías? Por supuesto que hay un avance, digamos, el matrimonio civil igualitario que legislamos en la Ciudad de México en 2009, que entró en vigor en 2010, ha detonado esta gran discusión a nivel nacional de qué pasa con los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, qué pasa además con las familias homoparentales y lesbomaternales. La Suprema Corte, en efecto, ha dejado perfectamente claro que es un tema constitucional, de igualdad y de dignidad y de derechos humanos. Con esta, digamos, con esta certeza, nos queda perfectamente claro que no hay ninguna limitante jurídica para que en el resto del país se legisle el matrimonio civil igualitario. Sin embargo, lo que prevalecen son los prejuicios de quienes legislan y de quienes gobiernan para continuar perpetuando la desigualdad. Y entonces ahí, si bien no hay un retroceso en leyes tan específicas, tan puntuales como Sociedad de Convivencia en Jalisco, Unión Conyugal en Colima y Sociedad de Convivencia en Campeche, si bien no es un retroceso, tampoco es un avance, porque lo que han hecho es legislar la desigualdad. ¿Cómo es eso? Sí, la desigualdad era solamente una suposición. Alguien podía suponer que no gozaba de todos los derechos. Ahora está perfectamente claro en las leyes que hay personas de primera que pueden acceder al matrimonio civil, al concubinato o a ninguna de las dos, y que hay personas de segunda que solo podrán gozar de una figura que no es similar al matrimonio y que no goza de los mismos derechos como es la sociedad de convivencia o la unión conyugal. O sea, todavía falta. Sí, desde luego. Es limitada. Marcia, voy contigo. A ver, ¿tú coincidirías con que básicamente lo que se está viviendo o lo que está encendiendo la polémica son algunos prejuicios de legisladores, así como, digamos, un menor ritmo, si te trato de traducir, un menor ritmo al reconocimiento de estos derechos en algunos estados como los que señaló Lolkin? Sí, me parece que el problema es la discriminación y la estigma por alguna preferencia, por cómo te vistes, por a quien amas, es decir, que eso es lo que está marcando. Y yo pondría como 3 pistas de que tú decías cómo van caminando los derechos, es decir, una vía o una pista, digamos, del marco legal, donde bien señala Lolkin que hemos venido avanzando y que la iniciativa que se presentó el viernes por el jefe de gobierno nos parece que abona en ese sentido a reconocer los derechos y a plasmarlos en el marco legal. Otro tiene que ver con las políticas públicas, porque nos parece que tenemos que ir transitando de un reconocimiento legal y un fortalecimiento normativo, acciones concretas por las instancias públicas, porque los derechos, política pública. Y en el Distrito Federal, a diferencia de otras entidades federativas, pues hay un programa de derechos humanos del Distrito Federal donde se están reconociendo y visibilizando a la población LGBTTI en igualdad de condiciones y con la igualdad de derechos y con la igualdad en el acceso también a esos servicios por parte de las instancias públicas. Y la tercera, que me parece que es la más complicada, la que va a paso muy lento, que es la cultural. ¿Cómo vamos cambiando la forma en que nos vemos a las otras, a los otros? Estás hablando ahí ya de la ciudadanía abierta, de la ciudadanía, pero incluso también a quienes sociales. Sí, y a quienes son responsables y tienen obligaciones con las personas, es decir, a las autoridades públicas, porque también cruza, digamos, lo personal, su formación, sus valores, sus prejuicios, aunque no tendría que ser así, porque estamos en un estado laico con obligaciones muy precisas en el marco de derechos humanos, pero esa parte cultural me parece que es la que va privilegiando ese actuar diferenciado, esta discriminación, ¿no?, por esas preferencias. Ahora, ahí me llama la atención, y voy contigo, Lolkin, el que, bueno, tú decías espacios legislativos, pero resulta que en algunos espacios legislativos sí y en otros no, como bien decía Marcia. Ahí está la iniciativa del gobierno de la ciudad del viernes pasado sobre los datos, ¿no? La identidad de las la identidad personas de género. Transexuales, casi como un acto administrativo. Así es. Esto
¿esto está cruzado también, digamos, por siglas partidistas? O sea, algunos partidos toman posiciones más conservadoras, algunos partidos o algunos gobiernos, incluso la lucha política entre el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, el PAN, el PRD, el PRI, ¿sí o no? Sí, desde luego. En la Ciudad de México ha habido una gran organización de movimientos sociales. Son de estos movimientos sociales de donde han ido surgiendo algunas y algunos líderes que están hoy en las jefaturas delegacionales, han pasado por el gobierno del Distrito Federal, etcétera. Y entonces se mantiene una relación muy estrecha entre el movimiento LGBT, el movimiento feminista, etcétera, el movimiento urbano popular, y esto permite dar cauce a una agenda política, de política pública, totalmente anclada en la ciudadanía, que es justamente el papel que juega el programa de derechos humanos. Bajo esa lógica, me parece que es muy importante la acción que hizo Miguel Ángel Mancera el viernes, presentando esta iniciativa para que el cambio de identidad jurídica de las personas transexuales, transgénero, pueda ser un acto administrativo, deje de ser un juicio y se le quite un peritaje. Y esto lo que hace es demostrarle a otros gobiernos, incluso del PRD, en Tabasco, en Morelos, en Guerrero, sí, demostrarles que una sociedad puede ser distinta si hay voluntad política y que podemos realmente garantizar todos los derechos para todas las personas con voluntad política. Entonces, en este caso la cercanía mayor ha sido en las izquierdas representadas a través del PRD, ¿no? Qué interesante. Pero, entonces, o sea, tu planteamiento, y esto te lo traigo contigo, ¿estarías de acuerdo con que la diferencia más, digamos, más que de partido, es, digamos, la participación o la inclusión, sí, orgánica de líderes de la sociedad civil dentro de las delegaciones, dentro del gobierno de la ciudad, la asamblea legislativa, bla, bla, bla? Una parte tiene que ver con la participación y el involucramiento, pero la otra es cómo se concibe, y yo sí diría que ese es un sello distintivo del gobierno de la ciudad, cómo construye la política pública. El programa de derechos humanos es un ejemplo porque no lo hace desde el escritorio, lo hace en conjunto con organizaciones, y la iniciativa que se presenta el viernes sale así, sale de un producto, de una propuesta, de un interés, de una demanda de organizaciones de la sociedad civil como Prodiana, como Almas Cautivas, es decir, la coalición T47 que se conformó empujando y exigiendo sus derechos, y que el gobierno, a partir de la Consejería Jurídica, ¿no?, el COPRED, el Programa de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, asumen un compromiso, asumen una responsabilidad, y entonces lo que hacen es plasmar esta iniciativa para reconocer su identidad sin que un tercero venga a decidir sobre cómo uno se concibe y cómo uno se asume. Entonces me parece que eso es muy importante. Es un ejemplo de que las políticas públicas deben construirse de manera participativa. Hay ejemplos en la ciudad, muchos, de que esa es una ruta posible, de que nos podemos imaginar un quehacer público también distinto, más incluyente, más abierto, y que desde luego que personas que vienen desde la sociedad en ciertos cargos, pues también le imprimen un toque y le dan una visión más ciudadana, más cercana a los intereses, pues, de la sociedad. ¿Por qué con el gobierno federal no han podido en otros estados? Bueno, en realidad hemos ido tocando puertas. En el estado de Coahuila, Rubén Moreira se había comprometido a avanzar en este periodo matrimonio civil igualitario, y bueno, finalmente está empantanado el tema, lo echaron para atrás y no ha dado estas certezas, ¿no? En Morelos, Graco Ramírez tiene una mayoría en su legislatura y demás, tampoco hay ninguna certeza. Es decir, Rubén Núñez en Tabasco, los gobiernos de coalición, por ejemplo, como el de Gabino Cue en Oaxaca, en donde además la Suprema Corte de Justicia le dijo a la legislatura que el artículo que define el matrimonio es inconstitucional. Bueno, por eso ya la Corte lo echó para atrás, ¿no? Sí, claro, pero aún así no lo han modificado. Y entonces esto no ha sido una realidad para las personas. Entonces, me parece que avanzar por la vía del amparo hacia la garantía de un derecho es, por supuesto, el último recurso, pero no podemos aspirar a que la justicia
sea solamente exclusiva para quien puede costear un amparo. Porque en algunos lugares han avanzado más estos derechos que en otros. Decían, no solamente es un asunto de partido, tiene que ver también con el grado de organización, con la cantidad de organizaciones, con la densidad de las organizaciones y la posibilidad de que participen y se incrusten, como en el Distrito Federal, en posiciones de gobierno, delegaciones, etc., etc. Pero sí hay una cosa que me llama la atención, ya es, ¿por qué ahora es cuando salta, por ejemplo, desde el Senado, la discusión sobre un solo tipo de familia que parecía, bueno, abiertamente enfrentado a la Suprema Corte de Justicia? Hay aquí también un asunto electoral. Tendremos que aceptar que algunas de los posicionamientos, no solamente del PAN, sino, tú lo decías, incluso del PRD en otros estados, o incluso del PRI, por ejemplo, con el tema de la interrupción del embarazo, tiene que ver con que le están hablando a sus electorados, más que a los derechos. Sí, desde luego están refrendando ese estandarte que presumen defender, ¿no? Y en el caso del PAN es el conservadurismo más exacerbado. Y bajo esa lógica, lo que hace José María Martínez es decir públicamente cuál es su ideología, cómo ha sido constituido, construido, crecido con esos prejuicios, en donde para él su mirada es de una sola familia, una familia que tiene fines de procreación y que además es heterosexual. Pero vaya, no solamente estaría hablando de sus prejuicios, sino le estaría hablando a su electorado. Sí, desde luego. Sí, desde luego. Sí, está refrendándole a su electorado que esa es la ruta. Y por eso nos parece tan grave, porque la visión debe ser que más allá de que José María Martínez haya sido elegido por el PAN en su distrito, la realidad es que él es senador por la República Mexicana y representa y debe de defender también los derechos, no solo los suyos y de las familias heterosexuales, sino también los míos y los de mi familia, que es una familia de lesbianas. Entonces, a partir de eso, entender cómo es que este artículo primero constitucional es un mandato para quienes gobiernan, para quienes legislan, para quienes diseñan políticas públicas, diciendo, quita cualquier candado que pueda ser limitante de derechos y tradúcelo en una garantía de derechos. Y por eso, justo la campaña de Dialoga con tus prejuicios decía, si a nadie se le justificaría que le reduzcan derechos por su religión, ¿por qué sí crees que debería hacerse por su preferencia sexual? No, de acuerdo, voy contigo, Marcia. Siguiendo al hilo de la intervención de Lorquín, te diría, en el caso del gobierno de la ciudad, a lo mejor, o tú crees que algunas de estas posturas las podría tomar si tuviera, digamos, una sociedad mucho más conservadora, partiendo de que el Distrito Federal, digamos, que es de las sociedades donde está un mayor nivel de pluralidad, politización, y donde ha habido, digamos, una mayor evolución de estos derechos y un, digamos, cambio cultural en ambos grupos de la población. Digamos que yo no veo en el gobierno de la ciudad una iniciativa como la que se hizo en el PAN, en el Senado de la República por parte del senador del PAN. Yo lo que sí veo en el gobierno de la ciudad es que estamos empujando una agenda a nivel nacional de libertades y de respeto a los derechos humanos. Pero nacional, más bien será local, porque sí, el PRD en otros estados, como dice Lorquín, sí, no la trae. Bueno, ahora no, pero me parece que esa ha sido la posición del gobierno de la ciudad, de discutir desde lo del DF o desde lo local una agenda nacional que vaya impactando, me parece que de manera generalizada. Y desde el programa de derechos humanos y con estas iniciativas, me parece que se dan señales en ese sentido, de cómo visualizamos a todas las personas en igualdad de circunstancias y en igualdad de derechos, es decir, sin no discriminación, sin estigma, y recordando que la población LGBTI es una de las más discriminadas, así lo han demostrado varias encuestas donde se ha dicho que uno sí aceptaría a personas que tienen una preferencia sexual distinta o que no son heterosexuales, pero de lejitos, ¿no? Y que dentro de la población LGBTI hay muchas variantes. Es diferente ser homosexual, es diferente ser lesbiana, es diferente ser bisexual. Incluso yo diría que sufren mayor discriminación las personas, toda la comunidad trans, personas transgénero, transexuales, travestis. Es decir, dentro de la comunidad LGBTI o de la población LGBTI hay todavía una diferencia que
que me parece que tiene que irse disminuyendo y que por eso es que el programa establece ciertas líneas, ciertas acciones para que se vayan atendiendo y se vayan sobre todo garantizando los derechos. Entonces yo lo que veo es que sí, desde el gobierno de la ciudad se empuja una agenda de libertades y derechos, porque es muy claro el artículo primero que independientemente de lo que uno piense, de lo que uno le gustaría para una y para su familia, pues lo cierto es que tiene una obligación de Estado de respetar, de proteger, de garantizar y de promover los derechos humanos para todas las personas. A ver, lo que estás diciendo es, a ver, la comunidad no es homogénea y ni tienen los mismos problemas, ni tienen, digamos, ni sufren los mismos grados de discriminación. Y yo te llevaría, en ese mismo planteamiento te diría, y tampoco votan igual. No, desde luego que no. ¿A quién castigarían? ¿Cuál es el voto? ¿Tú qué crees que voten? Mira, lamentablemente las lesbianas y los homosexuales somos la continuación de esta sociedad. Entonces, cuando te llevan una taza con la foto del candidato más guapo, por ese votas. O sea, realmente como sociedad estamos absolutamente despolitizada y atomizada en muchos sentidos. Por eso refrendas un gobierno que te ha ignorado y por eso legitimas un gobierno que no te toma en cuenta, ¿no? Entonces me parece, había un estudio hace tiempo muy interesante, en donde decía que para ese periodo electoral, que había sido justo el de Felipe Calderón, el mayor número de homosexuales y lesbianas que habían participado en esa encuesta habían votado por el PAN. O sea, dentro de la comunidad hay un segmento muy grande que vota conservador. Así es. Y entonces, porque somos esta continuación, ¿no? Sí. Y entonces por eso no es extraño que un homosexual sea homofóbico, sea clasista, sea misógino, o que una lesbiana sea racista y sea lesbofóbica, etcétera, ¿no? ¿Cómo crees, a partir de eso, que que el electorado, aunque sea heterogéneo, puede premiar pues, la iniciativa del gobierno de la ciudad o rechazar o no al senador Chema Ortiz del Senado? Bueno, al menos en la iniciativa del Distrito Federal, me parece que hay un reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil de que se está cumpliendo con un compromiso. Y esta iniciativa la anunció el jefe de gobierno desde el 21 de marzo, cuando teníamos la celebración de los matrimonios entre personas del mismo sexo, y ahí dijo, bueno, ¿no? Tenemos esta tarea pendiente y vamos a hacer esta iniciativa. Y esa iniciativa, desde tiempo atrás, pero a partir de ese discurso, es que se construye con las propias organizaciones. Y las organizaciones ven reflejada en esa iniciativa todas sus peticiones, porque incluso fue todo un debate, un diálogo entre no juicios, sí juicios. Y lo que decíamos es, si vamos a presentar una iniciativa y el Distrito Federal se va a tener que caracterizar, va a ser porque se reconoce la identidad con un trámite solamente administrativo y no jurídico. Así y es. sin ¿Antes cuánto tardaban? O sea, antes tardaban dependiendo, o sea, nos podemos llevar hasta un año más y el costo era de 40,000 hasta 80,000 pesos. Para hacer el cambio. Para hacer el cambio, sin considerar toda la serie de, digamos, exámenes que tenías que hacerte y someterte, digamos, a una invasión, ¿no? de tu identidad, de tu personalidad, por un tercero que no te conoce y que no tiene por qué juzgar una decisión que uno toma. Fue una iniciativa muy mal lograda. Esa, ¿no? Ajá, y justo por eso, si tú preguntas si la comunidad vota, yo te diría, en la Ciudad de México refrendamos el compromiso por el PRD, en este caso con Miguel Ángel Mancera, por todo el compromiso y lo que demostraron la gestión de Marcelo, ¿no? O sea, matrimonio, etcétera. Y ahora el asunto es cómo Miguel Ángel Mancera va a dar seguimiento a estos temas en la ciudad. Y yo te diría además, me parece muy interesante el lugar que está jugando Enrique Peña Nieto y Miguel Osorio Chong. Creo que ahí tenemos que acercarnos, porque estas muestras que ha dado de cambiar el decreto a el Día Nacional contra la Homofobia, es una certeza que está diciendo Enrique Peña Nieto, vamos,
Bueno, ¿no? pues nos vamos a tener que quedar ahí, pero queda pendiente sí dar seguimiento al gobierno federal, al de la ciudad, incluso hasta el Vaticano. Pero eso va a ser motivo de otro programa. Muchas gracias. Lolkin Castañeda, activista de derechos humanos, muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias, Marcia Isel Checa, del gobierno de la ciudad. Ya no me aventé todo el cargo, pero gracias a las dos por haber estado, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos escuchamos mañana a 7:30 aquí desde la esquina de la información, y recuerde que contrastando puntos de vista se forma la opinión pública. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.